Señores, aquí están ocurriendo situaciones que por lo agitado de cada día no nos da tiempo de analizar. Miren, no existe en República Dominicana otro mejor candidato para dirigir educación superior que el actual incumbente. ¿Por qué? Bueno, porque ese señor es un académico que entró como estudiante a la universidad y terminó de rector y ahora completa como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Una carrera completa, pero resulta que ese es el organismo rector de las universidades. Entonces coincide en un problema que tiene el presidente de la República. El presidente de la República es a su vez copropietario de una de las universidades de mayor matrícula y más populares que hay aquí, copropietario de una universidad privada. Entonces resulta que a ellos dos les resulta difícil, pero lo están haciendo, ser justos frente a esos dos intereses. ¿Qué se esperaba? Bueno, que si Franklin García Fermín es educación superior, pues tome el programa de la UAS y se lo imponga a las universidades privadas. ¿Qué le toca al presidente como ex funcionario de una universidad privada? Pues beneficiar en lo posible a las universidades, a la educación superior privada. Pues no está ocurriendo así. Se está haciendo de una forma lo más equitativa posible, y así ha ocurrido inclusive, y así ocurrió en la época de la crisis durante la pandemia. Esa crisis que el doctor Franklin García nos va a decir realmente las secuelas de la crisis que dejó sin asistencia muchas universidades, que la matrícula bajó mucho, pero que a su vez incentivó la educación a distancia. Doctor, háblenos de esos problemitas que nosotros acabamos de hablar. Bueno, fíjate, ciertamente lo que tú señalas en la parte introductoria de la pregunta es correcto. Y eso, la mejor manera es siempre actuar apegado a la ley. Y eso es precisamente lo que hemos hecho, actuar apegado a la ley, pero también para actuar con justicia, conocer realmente la realidad y actuar también cónsono con esa realidad. Porque, como bien señala, cuando llegamos al ministerio, evidentemente que la docencia era totalmente virtual, 100% virtual. Pero antes, doctor, un poquitito antes, no hubiese sido ilegal y hubiese sido saludable que la ley hubiera previsto que la educación superior la regule la UAS. Sí, pero ya... Que sea regular. No, ya no es así, pero no sería un absurdo. En un momento... Debió serlo. En un momento, y todavía hay situaciones que la UAS, como universidad del Estado... La convalidación de título, por ejemplo, lo hace la UAS. Correctamente. Todavía eso se mantiene. Sí. Y esa es una función que le corresponde al Ministerio de Educación Superior. Sí. Pero eso ha sido un proceso que evidentemente llegará su momento en el que eso quede totalmente claro. Todavía hay gente en la UAS que entienden que la UAS es una isla independiente, aparte, que no la regula, y no es así. Lo que es grande, una isla grande, pero es una isla grande, pero está dentro de un continente que se llama Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y lo regula según la ley 139
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, evidentemente que cuando llegamos encontramos una situación de excepción y tuvimos que actuar de acuerdo a esa situación de excepción que había en el país. El país estaba prácticamente paralizado. Y el presidente, Luis Abinader, pues actuó muy inteligentemente porque fue en ayuda de todo el sistema. Y fíjense que nosotros, como país, podemos sentirnos orgullosos porque no cerró una sola universidad, pero en muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, cerraron decenas de universidades, tuvieron que cerrar sus puertas. Y aquí no hubo una sola universidad que cerrara. Y a este momento podemos decir que las universidades van muy bien, o sea que han ido superando la situación en la que tuvieron que, por más de casi 2 años, las universidades estuvieron enfrentando esta crisis, ¿verdad? Esta situación tan difícil que nos trajo el COVID-19. Y hoy, pues, estamos en el proceso final de la evaluación quinquenal, porque cuando llegamos correspondía a la gestión anterior iniciar la evaluación quinquenal. ¿Y qué hicimos nosotros cuando llegamos? Sencillamente la pospusimos. Las universidades nos plantearon, bueno, pero estamos en una situación difícil, tenemos que salir de esta situación antes de entrarnos y someternos a una evaluación. Profesor, nosotros no quisiéramos romper el objetivo original de su participación, pero surgen situaciones todos los días que usted nos puede ayudar a darle lectura. Mire, hoy mismo aparece una denuncia de una periodista encargada de hacer periodismo de investigación, y está haciendo un muy buen trabajo porque nos está dejando claro quiénes son aquellos que están ejerciendo profesiones en forma irregular en República Dominicana. Pero se me ocurre preguntarle al ex rector de la UAS, conocedor de todas las interioridades, inclusive de las funciones que tiene la universidad para convalidar títulos, sí, y hoy ministro de Educación Superior. Yo le pregunto, si se hacen acuerdos con otras naciones, por ejemplo, veo que ustedes hacen un esfuerzo para que los graduados dominicanos sean aceptados no solamente en Estados Unidos, sino en las principales naciones. ¿Los acuerdos se hacen entre países o se hacen entre universidades? Me refiero a que si un médico, como el caso de ese que se denunció, era un médico, una doctora en cirugía plástica en Cuba o en Venezuela, bien académicamente preparada, pero no ha hecho convalidación. Entonces, y definitivamente es una irregularidad. Pero en el caso de que nosotros hagamos acuerdos, se deben hacer con universidades, es decir, si tú estás en la Universidad de Madrid, pues la haces con la UAS. ¿O es República Dominicana con España? No, ¿Cómo se deben hacer esos acuerdos? No, debe ser como lo último, como usted señala. País a país. Entre países. Es decir, que el que es médico aquí es médico en España. Correcto, de estado a estado. Ah, ya. Y la longitud de ese acuerdo va a depender, ¿verdad?, de lo que establezcan esos países. Y lo ha habido en el pasado. Y ese organismo que usted preside sería el encargado de vigilar que eso se cumpla con el homólogo de allá. Correctamente. Aun cuando nosotros, si no existe o no existen acuerdos entre países, entre República Dominicana y España, para seguir con ese ejemplo, nosotros sí tenemos calidad para certificar los títulos universitarios
expedido por universidades de otros países, como el ejemplo de España. Y cuando ustedes lo hablan podemos de- certificar, lo cual no quiere decir que esté convalidado. Sí, lo que pasa, ministro, es que aquí estamos viendo, y yo creo que el tema es fabuloso para el día, dos cosas separadas. Porque fuera de la medicina estamos viendo casos de convalidaciones o de habilitaciones en República Dominicana de extranjeros, pero lo que estamos viendo más es personas que falsifican un título de otro país sin haber estudiado nada. En un momento dado el ministerio podría validar, aunque no esté convalidado ni nada, por lo menos decir, fulano de tal sí estudió medicina o sí estudió... Claro. ¿Sería el ministerio la institución válida para esto? No, es el órgano que está facultado para ello. Porque aun cuando tú convalides en la UAS tu título de médico, tienen que ir al MESI Sí, a certificarlo. doctor, mire, el problema es que hay muchas cosas que quizá la misma clase, ni estudiantil ni académica, a veces entienden, y es la palabra habilitación. Salud Pública tiene una función de habilitación de centros médicos, donde incluye el centro y el personal y a los médicos, es decir, todo. Educación superior habilita una universidad, pero habilita la universidad, lo físico, el programa y el profesorado, que tiene condiciones, Claro. de que ahora me entero de que tienen que tener un máster Sí. para ser profesor aquí. Esa habilitación, profesor, ¿por qué se hace? No se hace de por vida, sino anual, bianual, semestral. ¿Por qué? Porque el ministerio, como órgano rector del sistema de educación superior, tiene que darle permanentemente Vigilancia. vigilancia y supervisión a las instituciones de educación superior para que tener un control de que esa institución está cumpliendo con los requerimientos de la ley 139-01. Y entonces ahí viene lo de la evaluación quinquenal, que es una evaluación que primero una autoevaluación que se hace en las universidades, ¿verdad? Y finalmente termina con una acreditación. La universidad queda Que acreditada. es el final de la evaluación. Que es la final, o de la- correcto. Ay, Esa evaluación va a determinar la fortaleza y las debilidades que Bien. pueda tener. Profesor. Entonces viene, esa universidad entra, perdóname, y esa universidad entra entonces en un proceso de mejora. Tiene que presentarle al Ministerio de Educación Superior un plan de mejora en X tiempo. Entonces, esa universidad o esa institución de educación superior va mejorando esas con la supervisión y el acompañamiento del MESI. Es decir, que aquello que pasó hace años con el CONE, que tuvo que cerrar 3 o 4 universidades, Sí. era porque las irregularidades eran irrebatibles. No la pudieron superar. No pudieron superar. Igual que pasó con CDP Sí. hace unos cuantos años. Finalmente. No tenía problemas con registro, los papeles de los estudiantes, lo que es registro, estaban en un baño Sí. tirados Sí, con en el muchísima piso, en el suelo. Finalmente, hay una costumbre que la vivimos hasta en la escuela primaria, que es que el niño llega a la casa con una nota mala y le dice, el maestro le cogió conmigo. Pero eso está pasando a nivel más alto. Por ejemplo, cuando un estudiante no llena los requisitos e insiste, a veces va al ministerio a decir, esa universidad hay un profesor tal o cual. Eso se presenta mucho. Sí, muchísimo. Y ustedes pueden diferencia cuando No, es que le cogió nosotros- conmigo que cuando No, y es... con las redes sociales más. No, y las redes sociales son un problema complejo, ¿verdad? Nosotros no podemos intervenir, ni le podemos decir a una universidad, pásale esa materia, ¿verdad? Porque entonces someteríamos a las universidades a un estrés, a una presión que no corresponde. Nosotros no podemos intervenir en esas partes, ¿verdad?
Nosotros normalmente, si llega una queja, la remitimos a la institución para que tenga conocimiento. Ya, sí. Bien, ministro, vimos en estos días un tema que hablamos bastante y queríamos la posición suya, porque en educación se estaba hablando en el Ministerio de Educación no superior. Sí. Se estaba hablando de la capacitación de maestros, se está hablando de la educación bilingüe, es decir, los profesores están capacitados para estudiar, si hay un buen programa o no. Y hay hasta un problema entre los profesores y los programas y el ministerio. Y cuando inició la parte política, nosotros dijimos, bueno, estamos viendo que estamos trasladando el problema a el Ministerio de Educación Superior, a un programa que lo conocemos desde el tiempo que tiene, que es el programa de Inglés por Inmersión, que controla el Ministerio de Educación Superior y que funciona todos los años con más estudiantes, con mejores programas, que sí necesita, claro, siempre adaptarse y todo eso, pero no había por qué mezclarlo con todo eso. Inclusive el otro día vimos una graduación exitosa de cientos de estudiantes de Inglés por Inmersión. Algo más de 12,000. Bien, háblenos del programa Inglés por Inmersión, fuera de los problemas, la realidad de ese programa. Bueno, mira, el programa que se inició en el 2005 es un programa que tiene grandes bondades y es muy importante para el país, porque el idioma más hablado comercialmente es el inglés. Y aun cuando nosotros tenemos otros programas, otras lenguas, como el francés, que lo impartimos en alianza, valga la redundancia, con la Alianza Francesa y la Embajada de Francia. También tenemos un programa de portugués con la Embajada de Brasil. Pero el programa mayoritario es el de inglés. Por un programa que están trabajando, y escúcheme, miles de personas en call center. Correcto. Y todo eso. Es un programa muy demandado y muy requerido. Lamentablemente, nosotros solo tenemos capacidad para escoger uno de cada 4 que aspiran a ingresar al programa. Fíjate cómo ha aumentado. O sea, el programa ha sido tan exitoso que hoy 100,000 jóvenes aspiran a entrar al programa. ¿Y cuántos hay? Pero solo activos? podemos escoger uno de esos 4. O sea, estamos hablando de 25,000. Nosotros tenemos capacidad. ¿Por año? Por año. De asumir 25,000 que están en todo el territorio nacional, porque lo tenemos también para ponerle un ejemplo, cuando el presidente Luis Abinader inició el desarrollo de Pedernales, nosotros inmediatamente cogimos para allá y abrimos varios cursos, porque tenemos que contribuir a que los jóvenes de esa zona dominen el inglés, porque evidentemente que ahí se van a requerir miles de mano de obra, y esa mano de obra tiene que estar cualificada, no solo en el dominio de otras lenguas, sino también técnicamente. ¿Algún estudio que dé cuenta del por qué en la mayoría de los programas en que se enseña inglés en las escuelas, sobre todo en lo que era la intermedia de antes y el bachillerato, que son 7 años, que recibían cientos de horas, aquí no hay un caso de nadie que haya aprendido inglés en la escuela? ¿Por qué? Sí, mire, eso se está discutiendo ahora. Ahora. El presidente. Porque nadie aprendió inglés en la escuela. Hay un gabinete que se reúne todos los miércoles, normalmente, los miércoles al mediodía en el Palacio, y lo preside el presidente de la República. Y participa, yo creo que una vez no participó porque estuvo fuera ese día, y lo presidió la vicepresidenta. O sea que él está ahí permanentemente en el gabinete de educación, donde se discuten. Y se habló de eso. Y, sí, no, se está trabajando.
Inclusive hay un grupo de instituciones públicas y privadas como Educa, que celebró recientemente un seminario internacional. Ese uno, el otro le toca a usted. Sí. Usted recuerda que en la época de estudiantes suyo existía una cosa que se llamaba el CU, Colegio el Colegio Universitario. Nosotros tenemos muchas personas que dicen, caramba, yo tengo 4 años de ingeniería y mamá me falta la tesis, pero me exigen volver a comenzar porque tengo más de 6 años que lo dejé. Eso es normal, es decir, que la persona debe de volver a comenzar, pero las lagunas que deja el bachillerato para entrar a la universidad previó el que el estudiante llegaba y no estaba listo para recibir ni siquiera las básicas. Entonces le daban eso que se llamaba el colegio universitario y después le pusieron otro nombre. Profesor, eso, ¿qué debe hacerse? Porque las lagunas siguen. Sí. Mire, todavía la Universidad Autónoma mantiene una parte del colegio. Lo que pasa es que lo verticalizó. ¿Qué quiere decir? ¿Lo incluyó? Que lo incluyó en el programa. Del primer. Sí, desde el primer semestre que tú entras a la materia. Tú vas llevando materia de tu carrera y vas llevando la de lengua española, matemática, física, para irlo, vamos a decir. ¿Y se hacen admisiones? Sí. Para evaluar estudiantes cuando entran. Mira, hay un programa que apoya el MESID, que se llama, y todas las universidades lo practican, que es el POMA, y sobre todo para educación. El POMA es un estudio para buscar la nivelación de los estudiantes que entran a una universidad y vienen de colegios, de buenos colegios, y otros que vienen, lamentablemente tengo que decirlo así, de las escuelas públicas, ¿verdad? Y vienen con ciertas lagunas, sí, para no decir deficiencias. Y entonces hay que hacer un estudio para determinar cuáles son los reforzamientos que hay que darle a ese que viene de la escuela pública para nivelarlo de aquel que viene de un colegio donde la formación es superior. Eso le llaman el POMA y muchas universidades lo aplican. No, y también evalúa un poquito la capacidad hacia dónde ese estudiante puede trabajar, estudiar una carrera que vaya mejor acorde con sus... Y usted que vivió eso, es mucha la diferencia a veces. Sí, lamentablemente. Y yo lo digo por experiencia propia. Mi hijo que estudió en el Calazán, el último, el más pequeño, que ya se graduó y todo eso, cuando entró a la universidad, entró con un nivel muy alto, superior con respecto al resto, casi a la mayoría. Él tenía en física, en matemática, porque ahí los profesores son de primera, incluyendo, bueno, primero que no pierden docencia. Y un problema que tiene la educación pública es que hay una pérdida muy amplia de... Cuando la ciudad era más pequeña, la población era menor, eso era identificable. Nosotros teníamos, por ejemplo, cuando llegaban estudiantes al colegio en que nosotros estudiamos, sí, nosotros teníamos un profesor que decía, usted viene del instituto escuela. Sí, por lo que usted está diciendo, es decir, hay gente que sobresalieron dependiendo o del maestro que tuvieron, sí, o de la institución donde el lugar donde venía. Ahí enseñaban mucho el español, sí, bien hablado. Sí. Ministro, la semana pasada vi que el ministerio con el presidente de la República reconocieron en el premio a la excelencia magisterial a algunos maestros en el Palacio Nacional por el presidente y conjuntamente con el ministerio. Háblenos de este reconocimiento. Sí, en el 2022, mediante un decreto presidencial, se estatuyó un reconocimiento al profesor universitario, porque solo lo había a nivel pre-universitario. Es decir, solo se reconocían a los profesores del Ministerio de Educación. Los de Educación Superior, los profesores universitarios,
no existía un reconocimiento. De ahí que el presidente entonces emite ese decreto donde se reconoce la Incluyeron. excelencia. ¿Perdón? Incluyeron profesores. Entonces se incluyó primera vez. Por primera vez. Entonces, el año pasado se le reconoció a 10 académicos. Esta vez también se reconocieron 10 académicos más. Pero siempre de la UAS. No, todo de distintas universidades. Qué bien. A propuesta de las universidades. Cada universidad Proponía un candidato. tiene derecho a proponer. No quiere decir que todas propongan, porque hicimos un gran esfuerzo para que las universidades presentaran candidatos. Lo enviamos la convocatoria con suficiente tiempo de anticipación y después volvimos a una segunda. Y esos profesores que fueron toda la vida profesores y de buena primera viene la disposición de que tienen que tener un máster. Un máster. Un máster. ¿Le dieron oportunidad o ya de por sí? Bueno, esos casos ahí entran en lo que le llaman las excepciones. Las excepciones. Porque, Pero bueno, le voy a en- poner un ejemplo. Pasó en otras cosas, profesor. Cuando vinieron las especialidades médicas, las asociaciones dijeron, aquí hay que tener un currículum de pediatra. Pero resulta que habían 4 viejos que toda la vida no habían ido nunca fuera, pero Y hicieron 50 años de tenían pediatría. 50 y 60 años ejerciendo la Exacto, pediatría. exacto. Y habían hecho cursos, conferencias, No, y seminarios. habían ejercido eso. Viajaban y todo para preparar. Pero mire. Eso pasa como profesores. Sí, ¿verdad? mire, le voy a poner un caso de un gran maestro del derecho que fue Atañán Pérez De Méndez. Artañán, sí. Bueno, Atañán Pérez Méndez, un abogado completo, ¿verdad? Sí, Creo sí, que ahí eso maestro. nadie lo va a discutir. Escribió varias obras para los alumnos de las universidades donde él enseñaba, en la Pucamaima, en Santiago, fue profesor durante 40 o 50 años. En la Universidad Autónoma fue profesor de posgrado. O sea, la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo contrataba para dar clase a los posgrados. Bueno, pues resulta que vino un reglamento en la UAS que estableció que para usted dar clase en un programa de posgrado tenía que tener mínimo el título, ¿verdad?, que iba a formar. En esos programas que habían eran maestría, pero resulta Que Artañán no que tenía Artañán nunca, ¿qué maestría iba a hacer Artañán? En la época que se graduó, en los años 40, y se dedicó, bueno, a su ejercicio y a enseñar, ¿verdad? Porque eso Él fue lo fue que la hizo. excepción. Ahí hay una excepción. ¿Cómo te va a decirle a Tañán Pérez? Usted no puede ser profesor porque usted no tiene maestría. Bien, ministro, el caso que vimos que usted manejó personalmente y que parece que todo el mundo está contento, de los estudiantes que viven fuera, sobre todo en el caso de los de Rusia, ¿ya terminó? ¿Está todo el mundo reubicado? Sí, debo señalar que el embajador dominicano en Rusia y en varios países, Armenia, el embajador Hans Dangenberg. correcto, siempre nos mantuvo a nosotros aquí, tanto a la Cancillería y por tanto al presidente de la República, como al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, informado de lo que estaba aconteciendo en esa parte del mundo, en Rusia. Y unos 3 estudiantes que estaban cerca de una zona de conflicto. Pero eso rápidamente quedó resuelto, pero se mantuvo un contacto directo con ellos y se le trazaron orientaciones, primero de que no salieran del campus universitario, ¿verdad? Que se mantuvieran en sus habitaciones y que esperaran informaciones tanto oficiales del gobierno de Rusia como de la embajada dominicana en Rusia. Pero eso se subsanó, todo está estable, todo está normal en este momento. Y los estudiantes también. Sí, porque hay cientos de estudiantes dominicanos estudiando en Rusia y dentro de esos cientos hay decenas
que son becarios del MESID. Bueno, bien, finalmente, ministro, ayer se aperturó la precampaña y más de 12,000 aspirantes se inscribieron en este proceso. No lo vimos a usted, pero sí lo vemos inscrito en el Partido Revolucionario Moderno. Sí. ¿Cuál es la situación suya a nivel de este proceso? Estuvimos en Santo mientras se producía ese proceso en todo el país, a nivel nacional, todo pasó normal, muy bien organizado. Todos los compañeros que manifestaron interés en participar en la contienda como candidatos a diferentes posiciones electivas, lo hicieron. Los candidatos a senadores, a diputados, a regidores, alcaldes, bueno, todas las posiciones que están previstas a elección. Y mientras eso acontecía, nosotros nos encontrábamos juramentando un movimiento de ingenieros y profesiones afines en el municipio de Santo Domingo Oeste. Es decir, que la maquinaria a favor del Partido Revolucionario Moderno estaba trabajando a toda máquina. O sea que mientras otros trabajaban en el proceso de inscripción, otros estábamos juramentando o celebrando asamblea en distintas localidades del país, como me correspondió a mí juramentar el movimiento de ingenieros y profesiones afines con Luis Abinader. Bien, dentro de este proceso, ¿usted se va a involucrar en la parte profesional más que todo? Sí, no necesariamente en la parte profesional, sino en la parte externa, vamos a decirlo así, lo que se conoce como los movimientos de apoyo, que son movimientos que surgen, muchos de ellos espontáneamente, con la determinación de apoyar la continuidad del presidente Luis Abinader más allá del 2024. Bien, ministro, vamos a agradecerle su participación con nosotros hoy, vamos a felicitarlo, porque la verdad que todos estos temas que vemos día a día a nivel del Ministerio de Educación Superior se manejan y se enfrentan claramente y se da respuesta a todos ellos. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.